Una declaración ha sacudido el continente entero. Lo que parecía un evento político más se ha convertido en el detonante de una crisis internacional sin precedentes. En cuestión de minutos, una sola frase ha reabierto heridas que sangran desde hace 2 siglos. Ha encendido una reacción global que nadie pudo prever. Desde Estados Unidos, Donald Trump lanzó un mensaje que no solo generó polémica, generó una indignación profunda en el corazón de México. Pero lo que ocurrió después es aún más importante. Dos potencias mundiales reaccionaron al instante, y México respondió con una firmeza que cambió las reglas del juego. Lo que estamos viendo ahora no es solo una controversia pasajera, es el inicio de un nuevo escenario geopolítico. Quédate hasta el final, porque entenderás por qué este momento histórico apenas comienza. Para comprender lo que está pasando hoy, tenemos que ir mucho más allá de la superficie de los titulares. Esto no es solo una declaración incendiaria para ganar votos, es un mensaje cargado de historia, de intención y de una peligrosa nostalgia imperial. Durante un evento reciente en la frontera, Trump hizo referencia a uno de los episodios más dolorosos para México, la pérdida de más de la mitad del territorio nacional en el siglo XIX. Pero no lo hizo como un análisis histórico o una reflexión académica, lo presentó como un modelo a seguir, como un logro estratégico que debería inspirar las decisiones del presente. Y es aquí donde todo el contexto cambia. Porque para México, ese episodio no es una página amarilla en los libros, es memoria viva, es identidad herida. No se trata de mapas antiguos llenos de polvo, se trata de lo que esa pérdida representa en la psique nacional. Se trata de la soberanía que se defiende hoy con uñas y dientes. Por eso la reacción fue un incendio inmediato. No solo en los despachos presidenciales o en las cancillerías. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. La percepción fue unánime. Esto no fue un comentario aislado de un presidente. Fue una provocación directa a la dignidad de un país soberano. Pero lo más importante no fue solo lo que se dijo, fue el momento preciso en que se lanzó el dardo. Ocurre en un contexto donde las tensiones comerciales ya estaban al límite, donde la relación bilateral caminaba sobre una cuerda floja, y eso hace que cada sílaba pronunciada por Trump tenga el peso de una amenaza real. Ahora bien, presta atención, porque lo que ocurrió después eleva esto a un nivel global. La reacción no se quedó limitada a las fronteras de América. Desde el otro lado del mundo, dos actores clave decidieron mover sus piezas en el tablero: China y Rusia. A través de sus cancillerías emitieron un mensaje conjunto que dejó frío a Washington. Y aunque el lenguaje fue diplomático y elegante, su fondo fue devastador. Rechazaron el tono expansionista, cuestionaron la narrativa de superioridad y se posicionaron como los guardianes del principio internacional de soberanía. Esto no es una coincidencia ni un gesto de buena voluntad, es una jugada maestra de ajedrez geopolítico, porque al intervenir, China y Rusia no solo están defendiendo a México, se están posicionando, se colocan como el contrapeso necesario, como la alternativa a un bloque norteamericano que perciben como hostil. Se ofrecen sutilmente como aliados potenciales en una región que Washington siempre consideró su zona de influencia exclusiva. Y eso, amigos, cambia completamente el tablero que conocíamos. Ahora, este conflicto ya no es una disputa entre dos vecinos. Se ha transformado en un punto de fricción global donde se mide el nuevo orden mundial. Y en medio de este huracán de presiones, México responde. Pero no lo hace con la impulsividad que muchos esperaban. Responde con una estrategia fría y calculada. Con un mensaje que resuena en cada rincón del país. La historia no se negocia. La soberanía no es un tema de debate. Y el respeto mutuo no es una opción, es un requisito. Hablemos ahora del impacto en el Tratado de Libre Comercio. El TIMEC, que ha sido la columna vertebral de la economía regional, está bajo fuego. Analistas financieros advierten que estas tensiones podrían derivar en una renegociación forzada. O peor aún, en la imposición de aranceles punitivos que afectarían a millones de trabajadores. México es hoy el principal socio comercial de Estados Unidos. Cualquier interrupción en las cadenas de suministro de la industria automotriz, tecnológica o alimentaria tendría consecuencias catastróficas para ambos lados de la frontera. Pero México parece haber hecho su cálculo de riesgo.
Más allá del discurso patriótico, hay algo mucho más profundo. Hablemos de las decisiones estratégicas, porque lo que se ha anunciado desde el Palacio Nacional no es solo una postura, es un cambio de dirección de 180 grados. Se empieza a hablar con datos en la mano de una diversificación total, de buscar nuevas alianzas en el sur, en Europa y en Asia, de reducir paso a paso la dependencia económica que ha encadenado a México por décadas. Esto implica un acercamiento sin precedentes a los BRICS, esa alianza de potencias emergentes que busca un mundo multipolar. Si México decide girar hacia ese bloque, el equilibrio de poder en el hemisferio occidental se rompería para siempre. Washington lo sabe, y por eso la retórica de Trump se vuelve cada vez más agresiva. Y esto tiene implicaciones que sacuden los mercados, porque México no es un actor menor en la economía global, es una de las potencias industriales más importantes de la región, y cualquier giro en su estrategia de exportación o inversión impacta directamente en el equilibrio financiero del continente. Ahora conectemos todos los puntos de este mapa. Por un lado, tenemos una declaración que revive traumas históricos para ganar titulares. Por otro, una respuesta internacional que aprovecha el hueco para entrar en la región. Y en el centro, un México que decide que es el momento de redefinir su lugar en el mundo. Esto no es una coincidencia del destino, es un punto de inflexión. Un momento donde múltiples intereses de superpotencias se cruzan en suelo mexicano. Y donde cada movimiento de ficha tiene consecuencias que sentiremos por años. Hablemos del impacto real que ya estamos viendo. En lo económico, la incertidumbre ha comenzado a morder. Los mercados reaccionan con nerviosismo ante la volatilidad del peso. Las inversiones se detienen en seco, esperando señales de estabilidad, porque cuando hay tensión política de este calibre, hay riesgo. Y el capital siempre busca la salida más rápida cuando hay riesgo de confrontación. Pero miremos también el factor social interno. En las calles de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, el sentimiento es de unidad. Se están gestando movimientos de apoyo a la soberanía que trascienden los partidos políticos. Es un despertar de la conciencia histórica que no se veía desde hace décadas. En lo político, el mapa se está reconfigurando. Estamos viendo el fortalecimiento de bloques regionales que antes estaban dormidos. Nuevas alianzas en América Latina que buscan protegerse de la imprevisibilidad de Washington. Vemos cómo se debilitan las estructuras tradicionales, como la OEA, que mantuvieron la paz por años. Pero lo más poderoso ocurre en la narrativa. Ya no es un tema de políticos en televisión, se ha convertido en un tema de orgullo por la historia propia, de unidad frente a la amenaza externa de volver a ser tratados como un territorio subordinado. Esa unidad genera una fuerza política inmensa, pero también una presión brutal sobre los líderes actuales, porque ahora las decisiones no pueden ser tibias, tienen que estar a la altura de un pueblo que exige respeto a su memoria. Para profundizar más, debemos analizar la reacción en los pasillos del Pentágono. Expertos en seguridad nacional en Estados Unidos están divididos. Algunos ven en las palabras de Trump una estrategia de negociación agresiva. Otros ven un error de cálculo que está empujando a México a los brazos de los rivales estratégicos de Washington. ¿Qué pasaría si México permite bases de cooperación tecnológica con China? ¿Qué pasaría si la red de telecomunicaciones mexicana se integra totalmente con proveedores asiáticos? Estas son las preguntas que hoy quitan el sueño a los estrategas en Virginia. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué sigue? Existen 3 escenarios posibles en este tablero de alta tensión. El primero, que la diplomacia logre enfriar los ánimos, que las declaraciones se queden en retórica de campaña y el conflicto no pase a mayores. Es el escenario que todos los mercados desean, pero el más difícil de lograr hoy por la naturaleza del discurso. El segundo escenario, que aumente la presión económica real, más aranceles, más restricciones migratorias, una confrontación indirecta que busque asfixiar la economía para forzar un retroceso en la postura mexicana. Esto llevaría a una guerra comercial que podría durar años. Y el tercero, el escenario más delicado de todos, que esta crisis evolucione hacia una ruptura estratégica mayor, un alejamiento definitivo de México de la órbita de influencia de Estados Unidos. Porque cuando intervienen múltiples potencias extranjeras como Rusia y China, la dinámica cambia. El margen de error se reduce a milímetros.
Cada palabra cuenta, cada decreto pesa y cada reacción internacional puede ser la chispa que desencadene algo imparable. Por eso, lo que estamos viendo hoy es tan vital para el futuro de las próximas generaciones. No por lo que la noticia representa hoy, sábado de abril, sino por lo que puede convertirse en los próximos meses del año. Este tipo de eventos no se desvanecen en el ciclo de noticias, evolucionan. Se transforman en doctrinas políticas y muchas veces marcan el inicio de cambios tectónicos en la geografía del poder. Cambios que transforman las fronteras, las economías y las vidas de millones de personas. Estamos viviendo uno de esos momentos definitorios, un momento donde la historia rima con el pasado de manera inquietante, donde lo que ocurrió hace 2 siglos influye directamente en el precio de lo que compras hoy en el supermercado. La soberanía no es solo una palabra en la Constitución, es la capacidad de un pueblo para decidir su destino sin que nadie le dicte el camino. Y hoy, México parece estar enviando el mensaje de que ese precio está dispuesto a pagarlo. Por ahora, todo sigue en un desarrollo frenético. Las piezas de este ajedrez mundial están en movimiento constante bajo la sombra de las elecciones y los intereses globales. Y el resultado final aún está por escribirse en las cancillerías y en las plazas públicas. Pero hay algo que ha quedado claro para el mundo entero. El equilibrio de poder en América ya no es el mismo que hace 10 años. Las potencias emergentes están aquí para quedarse y México ha decidido jugar su propia partida. Porque esto no es solo una polémica de redes sociales para generar clics, es el inicio de una nueva era para México, para Estados Unidos y para el orden internacional. Es un cambio de paradigma que definirá las relaciones internacionales por el resto del siglo XXI. Y lo más importante que debes recordar hoy, antes de cerrar este reporte, es que esto apenas comienza. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que México debería acelerar su entrada a los BRICS para protegerse de estas amenazas? ¿O es un riesgo demasiado grande romper con el mercado de Estados Unidos? Tu opinión es la más importante en este debate nacional que nos afecta a todos. Escribe lo que piensas aquí abajo. Estoy leyendo cada uno de sus comentarios con mucha atención. No olvides suscribirte para no perderte el seguimiento de esta noticia en desarrollo. Dale un me gusta si crees que la soberanía de los países debe ser respetada siempre. Mantente informado, porque la historia se está escribiendo frente a nuestros ojos en este mismo instante. Nos vemos en el próximo análisis. Hasta la próxima.